Vamos a conversar sobre por qué es importante la economía de datos, qué modelos de negocio existen, qué le duele a México para ejecutar estos modelos de negocio, cómo desinflamos la burbuja y la tarea con la que nos vamos a ir, tomadores de decisiones, CIOs, CEOs, etcétera. Entonces, todos más o menos conocemos los conceptos básicos de economía, lo que vimos en prepa, y es básicamente la economía refleja escasez. Es un recurso escaso, repartirlo entre diferentes actores de la manera justa y con el mayor beneficio para todos. Ese es el enfoque económico. La cosa es que el recurso es escaso y entonces tenemos modelos ya milenarios de creación de valor que combinan capital, mano de obra, y eso da resultado en bienes y servicios. En contraste, los datos son abundantes, no hay fin para ellos. Este paso que yo estoy dando está generando datos porque alguien me está grabando y está streameando a Facebook Live. Los tweets que ustedes nos están ayudando a mandar son datos. Al haberse registrado este evento son datos. Los datos son abundantes y están para aventar para arriba. Muchos no sirven, muchos son basura, pero muchos otros se pueden utilizar. Y entonces es un paradigma de abundancia donde qué modelos hacemos dado que el recurso pues es abundante. Para empezar, podemos seguir el modelo tradicional de combinar capital, mano de obra y datos para ahora entregar bienes y servicios inteligentes. Y este es un enfoque desde el principio de los 2000, pero podemos ir más allá y entonces pensar en que si logramos una automatización completa de la economía, esto se muere. Ya no hay capital, ya no hay mano de obra y entonces están las discusiones éticas padrísimas que tiene Google lo dijo Bill Gates, creo que la semana pasada, que debemos taxar, grabar con impuestos a los algoritmos, por ejemplo a los self-driving cars, que debemos de ponerles un impuesto para poder subsanar la seguridad social de las personas que se están quedando sin trabajo. Y estamos viendo, o vamos a ver, una realidad donde ya no hay trabajo. No es que no haya fuentes de trabajo, más bien el trabajo se destruye. Y entonces entramos en discusiones éticas y económicas muy, muy interesantes que salen del scope de esta plática. Pero sí, podemos eliminar en alguna realidad el capital y la mano de obra y solamente tener datos, y los datos por sí solos generan bienes y servicios. Está muy chingón, perdón por las malas palabras. Ok, bueno, ¿y todo esto cuánto vale? WhatsApp fue evaluado en su momento de adquisición por Facebook en $19 mil millones. Espero yo ver esa cantidad de dinero alguna vez en mi vida. Cuando Microsoft compró Minecraft, lo compró por $2.5 millones e Instagram por $990 millones. ¿Y ustedes creen que estas adquisiciones fueran basadas en cash flow? Ni madres, claro que no. Lo que sucedió ahí es datos. O sea, las empresas grandes, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, se interesaron en estos productos por los datos que tienen. Y entonces entramos en una discusión de cuánto valen los datos, que también escapa de… hay muchos métodos de evaluación. El método más tradicional es evaluación de intangibles, lo que nos lleva a la siguiente parte de la conversación. Una empresa de Fortune 500 promedio en el 2016, obviamente son empresas gringas, tiene $80 mil millones valuados en intangibles. Y podemos relacionar que todos los intangibles son datos. Y nada más para que se den una idea, eso es 12% del PIB mexicano atribuible a servicios. O sea, todos los que aquí trabajen en la industria de servicios, su aportación del PIB mexicano, parte de eso es lo que tienen las empresas ahí guardadas como datos. Llámese brand equity, llámese su base de clientes, todo eso que es intangible y que no se puede comercializar, está valuado en $80 mil millones. Es un mundo de lana. Y entonces, ¿cómo podemos crear modelos de negocio que nos ayuden a materializar o a capitalizar esos $80 mil millones? Naturalmente no los tenemos en la bolsa. Primero está la recolección y suministro. Estos modelos de negocios a veces se entrelazan entre sí, entonces está muy difícil verlos como silos separados, pero en el scope grande de las cosas, estos son los modelos que existen. Entonces es recolección y suministro. Yo a través de una tecnología me estoy haciendo de datos que ustedes me están entregando,
A muy chiquita escala está la encuesta esta terrible de Facebook, muy peligrosa, de ¿a qué famoso te pareces? Esa es a pequeña escala. A gran escala está naturalmente el que es el recolector por excelencia aquí en México, INEGI. Almacenamiento y hospedaje. Los que trabajan en las financieras, que hay un ente regulador, van a conocer este modelo, por ejemplo, en la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Ellos a veces hacen un spin-off que solamente guarda datos. Este tipo de empresas son. Filtrado y refinamiento. No hemos encontrado ejemplos mexicanos de eso, pero ahorita voy a elaborar un poco más. Análisis y enriquecimiento. Estos son las empresas que están haciendo, que tienen a un grupo de científicos de datos con cierto skill. Una de ellas es OPI, está tomando datos abiertos y está entregando inteligencia utilizando análisis y enriquecimiento de datos. Y la otra, el caballito de batalla y la que todo el mundo queremos fundar, es consultoría. Y ahorita vamos a ver los pros y los contras de cada uno. Por supuesto, como les decía, hay combinaciones, o sea, no nos podemos quedar en un modelo de negocio porque pues, el sol sale para todos y ahí hay algo más en el horizonte. Entonces, usualmente hay organizaciones que combinan recolección y suministro, otras que combinan análisis, enriquecimiento y consultoría. Ustedes pues, pueden mezclar el modelo de negocio que ustedes quieran. Recolección y suministro, INEGI es el recolector por excelencia aquí en México. Sus instrumentos son súper chingones, tienen encuestas, censos e indicadores. La verdad es que es un trabajal censar al país con todos nuestros matices y con todas las variables que tiene México, tener un indicador que sea una radiografía, ya sea de un sector de la economía o un sector de la población. La verdad es que es un trabajal. Y consideren que INEGI nosotros no somos parte como humanos del IoT. Entonces, si INEGI nos tuviera a cada uno de nosotros censados como parte del IoT, pues su trabajo estaría fácil. Difícil en infraestructura, fácil en la recolección. Pero dado que no lo somos, INEGI tiene que trabajar el triple para poder hacer una encuesta que refleje realmente, que dé una radiografía de algún aspecto del país. Entonces, la oportunidad en este modelo de negocio, cómo ustedes pueden emprender, precisamente lo que les decía, el IoT. Hay varias empresas ya mexicanas atacando esta área de negocio. Está Clustera, por ejemplo. Si ustedes andan paseándose por Perisur, es posible que hayan pasado ustedes por un router de Clustera. Pero bueno, Perisur es solamente un centro comercial. Hay cientos de centros comerciales, hay cientos de venues, hay cientos de eventos donde la gente se aglutina. Entonces, cada una de ellas representa un modelo, una oportunidad de negocio para ustedes. Almacenamiento y hospedaje, les decía, es más como marco regulatorio. Entonces, está Procesar, que es la base de datos que utiliza la CONSAR, es un tercero. El Indeval, que es el Depositario Central de Valores, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Estas empresas se dedican a almacenar datos de una entidad tercera y lo hacen por regulación y protección de datos. ¿Qué oportunidades hay aquí? Hay una muy interesante que apenas está, como que quiere comenzar en México, y es la Health Info Exchange, es decir, el exchange del expediente médico electrónico. Y entonces, una empresa puede hacer negocio, quizá pagarles inclusive, a nosotros como individuos, para que doctores, hospitales y las farmacéuticas entren a nuestro expediente médico electrónico y que esté auditado, en este caso, por la Secretaría de Salud o el IMSS, no sé. Esto no existe en México, aquí hay una gran oportunidad. Ojo que emprender con este modelo es ponerse de acuerdo con diferentes entes de gobierno y por lo tanto el gobierno es desafortunadamente lento. Aquí este modelo de negocio yo creo que no ha iniciado precisamente porque sabemos que el IMSS tiene un chorro de carencias y pues mover a gobierno es una empresa pues difícil, como lo platicaba Adolfo en la plática anterior. Filtrado y refinamiento, tenemos estas dos empresas son gringas y básicamente te crean un warehouse de diferentes, un warehouse para la organización de diferentes fuentes de datos. Entonces, naturalmente, como les platicaba Adolfo, pues tienen un ecosistema de datos fragmentado. Estas herramientas te ayudan a unificarlo en uno solo. Y ahorita en México, creo que los únicos que estamos trabajando en esto somos Datank. Todavía no les puedo decir qué
qué onda porque apenas vamos comenzando. Pero sí, los esfuerzos gringos son estos. Las oportunidades que ofrece este modelo de negocio es, una vez que tienes ya unificado, ya una vez que tienes un warehouse, ¿qué puedes hacer con él? Bueno, naturalmente te va a ganar el hambre y te va a ganar la sed de mayor, de abarcar más, y entonces vas a querer empezar a hacer BI, predicción, venta de datos, etcétera, etcétera, desde el mismo producto. Y eso está bien, salvo que vas a querer ser BI, predicción, venta, etcétera, etcétera, para todas las verticales. Y entonces vas a querer ser todo para todos y tu empresa se va a venir abajo. Tu modelo de negocio va a ser insostenible porque no tienes un foco. Y entonces aquí la sugerencia es que se dediquen a una vertical. Entonces tienes tus algoritmos de limpieza de datos, haces un buen warehouse, bueno, ahora dedícate a entregar BI, predicción, venta, etcétera, etcétera, de una sola vertical. Entonces no trates de ser todo para todos porque entonces no vas a hacer nada. Análisis y enriquecimiento, como lo platicaba, OPI es uno de las empresas mexicanas que está haciendo las cosas bien en este sentido, está tomando datos abiertos y está entregando insights de negocio con análisis causal, inferencia y predicción. Las oportunidades ahí es igual como lo decía Adolfo, o sea, no seamos como los consultores chupasangre. Si hay aquí alguien de McKinsey, de las Big Four, una disculpa, Ernst Young, etcétera, etcétera, una disculpa. Pero el trabajo de esos señores es llegar, diagnosticar el problema, hacer un análisis y entregar papel, entregar un reporte. El reto en este modelo básicamente es hacer operacional la ciencia de datos o la predicción o el análisis. Y eso significa que deben de entregar ustedes un API que las empresas puedan integrar a su proceso de negocio y volverse operacional. Estos APIs deben observar la realidad, predecir sobre ella, actuar sobre ella y recoger de nuevo la observación. El Machine Learning y el AI están muy presentes aquí. Entonces, básicamente por cada pregunta, como les decía Adolfo, por cada pregunta hacia el futuro de un aspecto muy específico de la organización, se puede hacer con Machine Learning y AI. Después está la consultoría, que es el caballito de batalla. Todo el mundo podemos comenzar una de estas. Lo único malo es que son mejoras locales a procesos de negocio. Ahorita vamos a hablar de ello. Conviene la consultoría, que es la que todo el mundo quiere emprender y es la más fácil. Lo bueno de la consultoría es que es fácil de emprender. O sea, ahorita saliendo ustedes, 3 chavos que ojalá se conozcan aquí, salen y fundan una empresa, para la tarde ya tienen su razón social y su registro. Y por lo tanto tiene un bajo costo inicial. Y ahorita creo que la Secretaría de Economía tiene incentivos para este tipo de empresas. Entonces, todavía más barato. Lo malo es difícil de vender. Es decir, ustedes hacen una consultoría y espero que si la hacen tengan un amigo rico que los invite a su empresa y les abra las puertas. Si no tienen eso, luego es muy difícil vender la consultoría a una empresa que no tiene procesos y nada más tiene usos y costumbres. Mucho más difícil entrar a una empresa grande que tiene reglas de entrada y casi se parece a una licitación. Eso también es difícil. Es difícil de escalar porque si salen de aquí y fundan esa consultoría, pues van a ser a lo más 5, 3. Entonces, si les llegan muchos clientes, pues ¿cómo van a escalar? Entonces van a tener que empezar a contratar y van a terminar siendo una consultoría de software, que es diferente a una consultoría de Machine Learning. Y ahorita voy a entrar más a detalle en eso. Y por lo tanto, como hay muy pocos científicos de datos verdaderos, con perfil completo, experiencia completa, que programan para producción, pero también saben las mates, son pocos y son caros, el staffing se hace difícil. Y lo terrible y lo más horrible de la consultoría es mejoras locales al proceso de negocio. Les puede pasar, es un riesgo, lo que le pasó a Peñoles. Peñoles tenía un problema en su planta de procesamiento de estaño, o de zinc, no me acuerdo. Llegaron los consultores, no me acuerdo de las Big Four, mejoraron el proceso de procesamiento de este metal, pero el error o el problema, el origen del problema estaba en el recurso humano. Entonces los contrató fundidora, mejoraron la fundición del metal, no los contrató operaciones, por lo tanto la mejora que lograron aquí es negada, es disipada por el problema que hay en el staffing, en el problema de recurso humano. Y entonces todo lo que ustedes le pueden otorgar a la empresa en return se disipa. Se disipa porque, de nuevo, como lo platicó Adolfo, la empresa es un sistema de muchas partes. La mejora en una puede ser negada por las deficiencias en otra. Son de larga duración, entonces luego hay
proyectos que si no se, aunque se define el scope perfectamente, duran meses y meses y meses y terminan hartando al cliente y terminan estresando la relación. Y finalmente, de nuevo, como lo decía Adolfo, el divorcio entre negocio y IT imposibilita la operacionalización, la productificación de los modelos de Machine Learning. Entonces, al tiro con la consultoría es muy sencilla. Si ya tienen clientes asegurados y que les van a abrir las puertas de toda la organización, háganlo. Pero si no, pónganse al tiro. ¿Podemos ejecutarlos en México? Ya los ejecutamos algunos, pero no lo sé. Entonces, tenemos un impedimento. Tenemos la burbuja de datos en México y entonces esta burbuja está siendo alimentada por tres fuentes. La primera es el talent pool y el sistema educativo. El talent pool somos nosotros, el sistema educativo es lo que está allá afuera, de donde salen los estudiantes, de donde se alimenta el talent pool. Y entonces, desafortunadamente, salen con skill incompleto. Hay matemáticos y estadísticos y científicos computacionales muy chingones que se dedican a cubículo y entonces pierden el contacto. Tiene su labor, tiene su importancia en la producción de ciencia para México. Pero para analizar problemas y para abordar problemas reales de negocio, luego no les interesa. Y entonces es poder cerebral, es brain power que tiene México que no se está usando en problemas reales. Y luego del otro lado, y peor, hay matemáticos que no programan para producción, programan para el paper. Una vez que sale el paper, el código lo tiran a la basura. Del otro lado están los ingenieros que luego dicen, prueba, estadística, eso vale madre, no nos importa, no tenemos por qué aprenderlo. Y entonces esta falta de skill del lado de talent pool nos tiene en una burbuja de datos. Del otro lado están las expectativas falsas de las empresas. Las empresas tienen un problema gigantesco porque creen que los proyectos de Machine Learning son proyectos de software. Por lo tanto, nacen mal y nacen en la oficina del CTO. Y luego el CTO, ahorita les voy a contar una historia de eso, el CTO no conoce el ecosistema, no sabe abordar estos problemas, los aborda como si fueran de tecnología y cuando no generan return, pues el board lo castiga y entonces el CTO ya no puede innovar. Entonces es un ciclo vicioso. Tenemos una tercera fuerza que es la macroeconomía y ahorita voy a abordar sobre ellas. Entonces, el skill incompleto, nuestro problema es que tenemos 113,000 ingenieros de software al año, entre buenos, malos, graduados, no graduados. Solamente tenemos 350 matemáticos, actuarios, físicos y estadísticos, eso lo saqué de una encuesta del INCO a principios de este año. Por lo tanto, entre ellos no se conoce la diferencia entre ciencia de datos y ingeniería de datos, creen que uno es otro y son diferentes, como aquí en este evento estamos partiendo los tracks para hacer clara esa diferencia, pero son dependientes. O sea, un científico de datos que no vuelve su producto operacional es un consultor chupasangre. Y un ingeniero de datos que quiere predecir la realidad sin la base estadística se puede equivocar terriblemente. Por lo tanto, tenemos muchos ingenieros de datos que son muy, muy buenos, tenemos excelentes tecnólogos aquí, pero tenemos muy pocos científicos de datos. Y entonces, por pura probabilidad, tenemos muchos ingenieros de datos queriendo ser científicos de datos. Y esto es lo más terrible porque, no sé aquí en el DF, pero de Torreón, en donde yo soy, fácil, 4 de mis amigos decían, es que yo quiero estudiar mates, pero mi papá me dice que voy a acabar de profe. Esa mendiga narrativa nos tiene sumidos en esto. Tenemos que cambiar esta narrativa. Por supuesto que las empresas tienen que también madurar, porque pues, las universidades ofrecen lo que las empresas quieren, al menos en provincia, pero sí tenemos que cambiar esta narrativa. Hay muchísimos ingenieros ahorita estudiando programación que tienen corazón de matemáticos. Hay que corregir eso. Si no corregimos eso, ¿qué puede salir mal en el talent pool? Bueno, hay varios casos documentados. Tenemos una telco importante, no voy a mencionar nombres, dando créditos a sospechosos criminales. Tenemos una empresa importante de internet que no le atina la predicción de la H1N1. Tenemos una gran empresa de software creando un bot que a las 2 semanas se carga sexualmente y se vuelve racista. Tenemos una empresa de internet que clasifica foto de 2 afroamericanos como gorilas. Kill me now. Tenemos la crisis financiera de 2008. Esa es una bola de matemáticos financieros que por hacer sus modelos en papel
y tener un lag al convertirlos en operaciones, no se pudieron dar cuenta del efecto sistémico de su modelo. Y una que es innegable, la victoria de Trump. O sea, las cajas de resonancia que crean las redes sociales, el que sea aquí liberal en su Facebook seguramente tiene otras cuentas y otros news outlets liberales. Los que son conservadores tienen conservadores, nunca conversan entre sí y entonces creamos una caja de resonancia. Lo que decimos es verdad porque alguien nos los está diciendo. Y entonces estas son cuestiones y son ejemplos de cuando no hay esta interdisciplinaridad entre mates, estadística y gente de negocio. Del lado de las empresas están las expectativas falsas y aquí está la historia. El CTO lee la revista Interjet y lee Big Data y entonces le pide a su cuate que le venda unos refrigeradores, llega, le vende los refrigeradores. El CTO dice, pues migren el Data Warehouse porque es el único proyecto que le permiten emprender. Se migra el warehouse, llega el quarter, se audita el proyecto, se dan cuenta que no hay return y entonces el proyecto se cancela, las cajas se regresan, las suscripciones en la nube se cancelan, etcétera, etcétera. Los ingenieros de software que recibieron las cajas e instalaron Hadoop, porque eso es lo que les pidió el CTO, salen al mercado laboral y se autonombran científicos de datos. Y entonces esto si lo multiplican por 100, realmente tenemos una burbuja de skill incompleto y de expectativas falsas del lado de las empresas. Voy a hacer aquí un paréntesis para los CTOs y CIOs y CEOs. Machine Learning y AI, los proyectos que los habilitan, no son proyectos de software. Hay una diferencia sutil. Así es como, de acuerdo a mi experiencia, se ve un proyecto de software. Entonces tienes un compilador que le metes un programa, datos y un contexto, que son las reglas de negocio. Lo que tienes es un resultado de negocio. Básicamente tienes varios ifs y el resultado es, ¿te doy crédito o no te doy crédito? La diferencia sutil con un proyecto de Machine Learning es los que están encerrados en el cuadrito. Entonces, la salida del proyecto de software se vuelve la entrada del proyecto de Machine Learning. Y entonces tenemos N resultados de negocio, datos y contexto. Y lo que tenemos como resultado es una serie de funciones o códigos o programas que van a navegar a través de todos los datos y nos van a dar una respuesta de negocio. Esta diferencia es sutil, pero cambia todo el juego de ejecución, de staffing, de administración de proyectos, de este tipo de iniciativas. Lo malo es que las empresas están acostumbradas a estos. Y entonces cuando ustedes llegan como consultores o como creadores de una plataforma, ofreciendo la plataforma, ustedes los quieren encasillar aquí. Y entonces pasa sucede lo que Adolfo dice, empiezan a comprar software y empieza a aumentar la complejidad de la empresa y ya no hay tiempo para mapear este tipo de diferencias. Tercer fuente de la burbuja inflada es el ambiente económico. Entonces, la frontera norte se está cerrando a nuestros productos, servicios e ideas. No sabemos qué va a pasar. Trump ya tuvo su primer setback, su primer fracaso en el Congreso con Obamacare. Esperemos que siga así. Pero todo apunta a que la frontera norte se va a ver un poco más estricta con nuestros productos, servicios e ideas. El otro factor es poco petróleo y el poco que producimos se vende a precios irrisorios porque las economías que lo utilizan o que lo utilizaban están recurriendo a energías limpias y entonces nuestro petróleo se vende barato. Tenemos corrupción rampante. Creo que este ha sido el sexenio más terrible en ese sentido. Tenemos un mercado interno débil. Ahorita está repuntando un poco porque nos está ganando el nacionalismo. Desde que la frontera norte se nos cierra, pues tenemos nuestro orgullo, nuestros aguacates, y etcétera, etcétera. Eso es importante, está repuntando. Tenemos variables macroeconómicas malas. Antes teníamos una línea abierta del FMI y nos prestaba la lana que quisiéramos porque el petróleo se vendía bien. Ahora que el petróleo no se vende bien, variables macro y micro están igualitas. Y nuestra carta de mano de obra barata, es decir, vengan maquilas porque aquí nuestra mano de obra es más barata y te cuesta menos producir un auto, y ya no jala. ¿Por qué? Porque las empresas están yendo a sus lugares de origen con promesas de grants de automatización. Entonces, en una industria manufacturera de autos, donde México es chingón, ¿qué valor podemos aportar con una mano de obra que nadie quiere porque todo está automatizado? Entonces, esas son nuestras variables económicas que nos pesan. Entonces,
No quiero pintar un panorama gacho, no quiero que se me desanimen, y yo creo que al contrario. Estamos en el perfecto momento para cuestionarnos si debemos de ser un polo de Machine Learning y AI, y yo digo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que sí porque, bueno, aquí dice otra cosa, pero, perdón. Yo creo que sí debemos movernos porque es el único plan nacional con el que podemos contar que puede estar completamente sostenido en talento. 113,000 ingenieros son más de los que produce Alemania, son más de los que produce Japón, considerando que Japón también es pequeño. Pero tenemos mucho skill, no sé a qué se deba, eventualmente cuando esté grande escribiré un libro sobre eso, pero tenemos todo y tenemos la base humana, la infraestructura humana para volvernos, ¿qué onda? Para volvernos un polo de Machine Learning y ciencia de datos. Entonces, a nivel de calle, a nivel de nosotros, de aquí, de los asistentes a este evento, ¿qué podemos hacer? A nivel de las empresas ese es otro tipo de conflictos y no es el foro. Les hablo a ustedes a nivel de calle. Podemos entrar a un programa académico completo para prepararnos. Aquellos que tengan el tiempo y las ganas y la estamina, si están grandes como yo, pues no, volver a la escuela no es opción. Pueden también regresar a la escuela. Este regreso a la escuela es para aprender mates, si no la saben, y para aprender a programar, si no lo saben. También pueden usar la educación abierta en Internet para hacer su propia maestría. Está algo ambicioso esto, pero así le llamo yo. No van a tener ningún título, pero funciona. Únanse a grupos profesionales y únanse a comunidades. Entonces, programas académicos en México, están estos, de estas universidades. No está el TEC de Monterrey, por culpa de ellos, básicamente. Y aquí están estas carreras. Básicamente es lo que quiero decir con estas carreras son, ¿sabes programar para producción? Aprende mates. ¿Sabes mates? Aprende a programar para producción. Entonces, completa tu perfil, básicamente. El Do It Yourself, la maestría Do It Yourself con Coursera, están todos estos cursos. Va desde introducción a pensamiento matemático, lógica, la especialidad en ciencia de datos. El curso de Machine Learning de Stanford, este es el curso que dio a luz, básicamente, a Coursera. Está un curso así payasón, para los más payasos como nosotros, que es el Executive Data Science. Básicamente dirigir, armar, hacer el staffing para proyectos de ciencia de datos. Grupos profesionales, tenemos a las sociedades científicos de datos en México. En algunos tracks tenemos a gente picuda de cada uno de estos. Tenemos al presidente de la Sociedad de Científicos de Datos dando conferencia. Tenemos SocialTIC. SocialTIC se dedica más a proyectos sociales, incidencia e infoactivismo. Es una banda muy chida. Si ustedes quieren adentrarse a este mundo de datos como con proyectos, pet projects, y sobre todo interesados en incidencia social, acérquense a ellos. Y está el Instituto Internacional de Ciencia de Datos, que está más cercano a las empresas. También tenemos al presidente y al fundador de la sociedad del Instituto Internacional de Ciencia de Datos dando conferencia. Aquí están todos ellos, aquí están representantes de todos ellos. Entonces vuelvo a lo mismo, acérquense a los conferencistas, intercambien tarjetas, sáquenle el mayor provecho a este evento. Y finalmente el comercial, está la comunidad de DataPop. Esa es una comunidad que nosotros creamos. Tenemos 1,200 miembros, meetups de 200 asistentes, más de 200 asistentes, cada último jueves del mes. Presentamos 2 proyectos donde el negocio sea primero, las mates sean segundo y la tecnología sea tercero. ¿Por qué la tecnología es tercero? Porque la tecnología cambia así, en chinga. Ricardo nos presentó una oferta de Amazon. En 6 meses puede cambiar esa oferta. Y entonces el meetup, si fuera de tecnología, pierde relevancia. Por eso nos enfocamos en el problema y en la manera matemática de abordarlos. Tenemos un job posting, entonces las empresas se nos han acercado y dicen, yo quiero un científico de datos, entonces nosotros los diagnosticamos y decimos, ¿para qué lo quieres? ¿Qué problema quieres abordar? Si nada más andas en el tren del mame, pues la verdad es que te decimos, no podemos anunciar tu job posting, una disculpa. Entonces también somos medio selectivos en eso, porque no queremos aportar a la burbuja. Y tenemos badges porque naturalmente los endorsements de LinkedIn son la hoguera de las vanidades, no me dejarán mentir. Entonces, eso todavía no lo tenemos, pero el job posting ya lo tenemos. ¿Tengo tiempo para preguntas? Creo que ya no. Una pregunta nada más, que pueda yo aventarme en 5 minutos.
¿una pregunta? Están todos bien serios, perdón, La les más dije que no, cercana. no los quería desanimar. Buenos días, Samuel Mesa. ¿Qué vole? ¿Cómo empiezas, qué metodología usas para empezar a hacer las preguntas correctas? ¿Conoces tus entradas? ¿Conoces lo que entregas a tus clientes? ¿Información adicional que obtienes tal vez de información de revenue? ¿Cómo empiezas a hacer las preguntas correctas para unir los pedazos de información y dar datos que sean útiles al business para que puedan ellos replantear lo que están haciendo o mejorarlo? Ok, si le entendí bien, entonces, tú lo que quieres saber es cómo hago las preguntas correctas para entonces sí iniciar todas este tipo de iniciativas. Sí. Para eso está el ejercicio de arquitectura empresarial que mencionaba Adolfo. La arquitectura empresarial mapea, no necesita ser una empresa grande, una startup puede hacer un ejercicio de arquitectura empresarial y tener mapeada las unidades funcionales y los procesos que la soportan de cada empresa. Y entonces, cuando mapeas eso con el objetivo inicial, la misión de la empresa, el problema que quiere resolver, y entonces es cuando te puedes encontrar qué unidad funcional no está completamente conectada a esa misión última de la empresa. Las que están conectadas, la siguiente pregunta es, ¿son eficientes o son eficaces? ¿Logran lo que quieren? ¿Están siendo conservadoras en su approach? ¿Pueden ser más agresivas sin poner en riesgo el negocio? Y entonces ahí es cuando tienes que echar mano de tu callo, de tu experiencia, ya sea que hayas trabajado en consultoría o que seas un especialista en esa vertical de negocio, y entonces las preguntas vienen solas. Pero lo necesario es partir la empresa y mapearlas al objetivo final. Sin ese ejercicio, es básicamente lo que se trata del ejercicio de arquitectura empresarial, sin ese ejercicio vas a ser como muchos CEOs o tomadores de decisiones que nos han tocado. Es que yo quiero Machine Learning. Sí, güey, pero ¿en qué? ¿Cuál es tu problema? Es que yo quiero Big Data. Sí, güey, pero, o sea, ¿tienes warehouse? ¿No tienes warehouse? ¿Ya hiciste BI? ¿Ya tienes algunos indicadores? Y yo creo que es mucho de callo y tu mentalidad de consultor. Las preguntas las van a tener las personas de negocio. El consultor solamente tiene que estimular a que surjan las preguntas. Pero es importante este desmenuzamiento y partir la empresa. Si no, entonces la empresa es un monolito, es un cuadro, es una caja negra grande. ¿Y qué le puedes hacer qué pregunta le puedes hacer a una caja negra grande? Yo creo que ninguna. Por algo es negra y por algo es grande. Te va a contestar cualquier mamada. Ya no tenemos más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, felicidades, porque el que estén en este evento significa que están dando un paso hacia la madurez de datos, no importa el estado de madurez de sus empresas, pero sí es importante que tomen este primer paso. Entonces, muchas gracias, Software Guru, muchas gracias, Mara. Muchas gracias.